de Departamentales del Sur de la provincia de Córdoba. Le preguntábamos respecto de si estaba conforme con la tarea que se está realizando en términos de prevención del delito. Si parte del problema no era que no se estaba trabajando bien. Y nos dijo que sí, que se estaba trabajando bien y que los cambios no estaban relacionados con la eficacia de la tarea policial. En 10 minutos lo que se anuncia es un nuevo jefe de la unidad departamental. Conferencia de prensa para anunciar un nuevo jefe de la unidad departamental. Es decir, que lo que nos dijo el director de departamentales del sur ayer, bueno, la propia realidad se aceptarlo. Bienvenido, Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Por dónde estamos? Acá estamos. ¿Por dónde quiere empezar? Hoy cuesta decir buen día. Por favor, ¿por quiere empezar? Bueno, el tema que traemos hoy es se habló el lunes y después de tener influencia sin ninguna duda. En la emergencia al día siguiente de la promulgación, entró en vigor el día martes. Sí. ¿Qué es lo que establece esta ley antimafias? Que por el nombre se organiza la delincuencia que realmente apunta a, de alguna manera, atentar contra lo que es la estructura del país, es decir, lo que es el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera, etcétera. En su redacción, la ley, al margen de que tiene unos cuantos artículos de muy dudosa constitucionalidad, que algunos son abiertamente inconstitucionales, deja abierta la posibilidad de encuadrar infinidad de conductas y actitudes, dentro de las cuales de ninguna manera se puede excluir que alguien pretenda hacerla valer para castigar la protesta social. Eso realmente, con penas que llegan de... Terminamos siendo todos mafiosos. Claro, prácticamente equiparada a las penas del homicidio. Penas gravísimas realmente para algunas conductas que realmente cuesta entender que sean calificadas específicamente como mafiosas. ¿Qué es lo que dice esta ley? Reprime las organizaciones entendidas como grupos de 3 o más personas que durante un cierto tiempo en área geográfica determinada y bajo ciertas modalidades operativas actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Se han reprimido con prisión de 8 a 20 años. Tenemos que recordar que el homicidio tiene pena de 8 a 25, es decir, prácticamente el mínimo es el mismo y el máximo está bastante cerca. ¿Qué es lo que concretamente se está reprimiendo? ¿Cuáles serían los actos delictivos que esas organizaciones de 3 o más personas pueden estar cometiendo para ser tipificados dentro de este artículo? Incluye la ley de drogas, de ética pública. Ya ahí nomás empezamos a caer, si no desde el Estado mismo no hay organizaciones en este momento que tienen que ver con... Que están infringiendo la ley. Obviamente, exactamente. Lavado de activos, y específicamente el tema de la obtención y utilización de órganos. Los artículos del Código Penal que engloban la comisión de estos hechos y el encuadre dentro de la ley antimafia son el homicidio, que está bien, pero también todos los tipos de lesiones. La corrupción, la prostitución y la pornografía infantil. La reducción a servidumbre, el secuestro extorsivo, el tráfico de personas con fines de explotación y de menores, el robo, la extorsión, la tenencia y portación de armas y explosivos, la admisión de dádivas, la administración fraudulenta, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento. El hecho de que haya delitos que no son tan graves, como las lesiones leves, por ejemplo, o las lesiones graves, o la portación de algún elemento que pueda ser considerado un arma impropia,
apuntan específicamente y permiten el encuadramiento sin ninguna duda de la protesta social dentro de estos artículos. Esta ley evidentemente que también permitiría la persecución de mafias reales y concretas, pero es de una amplitud tal que termina siendo absolutamente peligrosa, al margen de que en muchos aspectos es abierta, lisa y llanamente inconstitucional. Esa es un poco la explicación de por qué se logró solamente con el voto positivo del oficialismo, de la oposición obsecuente y prácticamente ningún otro sector de la legislatura. El punto central en esto de la inconstitucionalidad y la violación de principios que tienen que ver con el reprimir las conductas no por el acto sino por el autor, que son dos formas de encarar el derecho penal. Nuestro país siempre ha avalado el derecho penal de acto, es decir, que cada uno responde por lo que hace y no responde por lo que es, y en este caso concreto hay muchas partes de la ley que lo contienen en esos términos. Bueno, ayer la ministra, a la hora de justificar la represión, dijo, bueno, pero a ese que hirieron era kirchnerista, era Cuca. Exactamente. Bueno, eso es seguir... Eso es por el autor, no por el acto. Obviamente eso se entendería como derecho, y lo que tiene que ver fundamentalmente con esto es que la ley establece que se va a reprimir con la pena de 8 a 20 años por el hecho de pertenecer o incluso por el delito más grave que la organización cometa, por el solo hecho de participar o de haber intervenido en esa organización. Esto significa que si dentro de una acción concertada alguien mata a una persona de manera calificada, por ejemplo, quien atendía el teléfono o manejaba el auto, va a responder también como autor de ese homicidio calificado y tendrá prisión perpetua. Este tipo de cuestiones de ninguna manera pueden ser entendidas como una respuesta lógica y adecuada dentro de lo que son las estructuras constitucionales y lo que son los antecedentes del derecho penal argentino, como posible de ser aplicada prácticamente por ningún juez. Y la declaración de inconstitucionalidad de este tipo de normas, sin ninguna duda, está en camino, aún en el supuesto de que sean utilizadas con una banda de narcotraficantes o de cualquier otra estructura que efectivamente pueda llegar a ser calificada como mafiosa. La posibilidad de infundir cierto temor a quienes de alguna manera puedan llegar a estar incluidos dentro de estos hechos también tiene que apuntar a la situación de poder decomisar sin condena previa cualquier bien que se entienda que corresponde a la organización encuadrada dentro de esta ley. Y en caso de ser absuelto, sobreseído, cerrada la causa sin declaración de responsabilidad, solamente le será restituido el bien secuestrado en el estado en que se encontraba al momento del secuestro, y de ninguna manera podrá el damnificado, en este caso la persona inocente o sobreseída que había sido falsamente acusada, pedir la indemnización por lucro cesante o por daño moral. Esto también evidentemente no se ajusta para nada a lo que es la tradición jurídica nacional. Las otras alternativas que tienen, que realmente son de difícil comprensión, es el hecho de declarar una zona determinada como área de delitos o del accionar de esta fuerza. Esto lo podíamos entender, por ejemplo, si lo aplicamos a un área de frontera permeable donde el tráfico de personas, de bienes robados, de drogas, pueden estar poniéndose en marcha. Pero
También podrían encuadrar, por ejemplo, en las áreas del centro de Buenos Aires, donde se manifiesta la protesta social. Con Urbano Bonaerense, por ejemplo. Exactamente. Y en esos casos tenemos también de que las formas, los procedimientos, precisamente la ley pide que sean las provincias adhieran inmediatamente para poder ponerlo en marcha. La posibilidad de detener personas por 48 horas o hasta 15 días sin dar ninguna razón ni motivo por la simple sospecha que pueda recaer sobre ellas. Un estado de excepción, la ¿no? Posibilidad de que se dispongan medidas de allanamiento, de secuestro por cualquier vía por parte de un fiscal, por ejemplo, verbalmente. Todo este tipo de cuestiones realmente ponen en riesgo la seguridad personal de los habitantes del país, independientemente de que sean delincuentes o que no lo sean, en función de lo que alguien puede llegar a denunciar o la operación que cualquiera puede llegar a realizar respecto de encuadrar a cualquier ciudadano dentro de estas normas y que realmente tengan que padecer las consecuencias de los mismos. ¿En qué instancia está esta discusión? Y entró en vigencia antes de ayer, lleva 48 horas. O sea que se puede aplicar con los detenidos de ayer, por ejemplo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces tampoco tendría por qué sorprender a nadie que de repente aparezca algún fiscal amanuense tratando de analizar los rasgos fundamentales de la protesta de ayer y encuadrarlo dentro de la ley antimafia también. O también la posibilidad de que el propio gobierno, la propia ministra de Seguridad, ante la próxima manifestación, que será más pronto que tarde, el miércoles que viene, el miércoles que viene o antes incluso, de acuerdo a las consecuencias de lo que pasó ayer, ya amenace con su aplicación. Qué indefenso que estamos cada vez más los ciudadanos de a pie, Oscar. Estamos mal, pero vamos peor. Desgraciadamente. Muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el próximo martes. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Así son las cosas. Otoño Polifónico 2025.